Hola chicos y chicas, espero que todos se encuentren muy bien. Como pueden observar el día de hoy, no estoy sola. Nuevamente cuento con la participación de mi colega y amigo Roberto Granados. Como se los expliqué la última vez que tuvimos la participación, él es historiador, trabaja en la Universidad Nacional, también se ha desempeñado como docente de secundaria en la enseñanza de los estudios sociales y cívica, y el día de hoy nos acompaña porque estamos en el estudio de las reformas sociales, que es el periodo que inicia en Costa Rica a partir de 1940, y él como experto nos puede detallar muchísimos aspectos más y también hacer un cierre importante en este tema. Así que iniciamos con las preguntas. La primera, Roberto, ¿cuáles son los antecedentes que marcan el periodo de las reformas sociales en 1940? Bueno, buenos días a todas y todos. Es un placer estar de nuevo, ¿verdad? Y continuar con una temática tan trascendental para la historia de Costa Rica. Hay que tomar en cuenta algunas cosas. En el video anterior o en la participación anterior dejamos un preámbulo, ¿verdad? De la situación del país, cómo era el país a finales del siglo XIX, cuál era la coyuntura donde el liberalismo tomó peso, ¿verdad? Y cómo el Estado liberal se estaba desarrollando durante este periodo. Eh, bueno, digamos, las reformas sociales tienen un parámetro bastante amplio en cuanto a la situación social. ¿Cuál situación? La pobreza en que está viviendo las personas, eh, las malas condiciones de salud. Bueno, la pobreza lleva a todo, ¿verdad? Malas condiciones de salud, analfabetismo, no se podía tener un buen acceso de calidad a los seguros, por ejemplo, en este caso que se crea la Caja Costarricense del Seguro Social en la década del 40 junto con otras instituciones y unas leyes muy importantes. Pero bueno, ¿cuál es el contexto? Es una Costa Rica bastante pobre, una Costa Rica abandonada por los gobernantes y una Costa Rica que, en palabras simples, estaba harta del sistema liberal y de cómo los políticos liberales se hacían cada vez más ricos y el pueblo cada vez más pobre. Esto tiende tierra fértil a ciertos elementos político-ideológicos. Es aquí donde sale a la escena, por ejemplo, un líder costarricense que inclusive la misma historia oficial se ha encargado de ocultar, que es Manuel Mora Valverde. Manuel Mora Valverde era líder del Partido Comunista. Ahora, ¿por qué le digo que la historia oficial se ha encargado de ocultar? Porque siempre que hablamos de un pasado comunista en Costa Rica, entonces nos da como miedo y demás, principalmente porque los políticos de derecha se han encargado de crear todo el miedo posible a aquello que suene a izquierda o que suena a comunismo o que suena a socialismo. Lo han tachado de malo, principalmente porque a la clase más poderosa no le sirve que el Estado sea el que se encargue principalmente de subsanar eh, las brechas sociales y además de que haya un ascenso social, perdón, en el país. Bueno, entonces ahí es donde aparece Manuel Mora Valverde. Manuel Mora Valverde ideológicamente es un tipo muy cuerdo, ¿verdad? Muy preparado. Aparte, es el que empieza a crear una propuesta que se llama el comunismo a la tica, ¿verdad? Más allá de las propuestas comunistas y socialistas europeas. Entonces, Manuel Mora empieza a trabajar, digamos así, por un proyecto que luego se va a transformar en las garantías sociales, en la Universidad de Costa Rica, en la Caja Costarricense del Seguro Social. ¿Qué es lo que hace la historia oficial? Se encarga de ocultar el pasado de Manuel Mora, ¿verdad? Que son los que están luchando directamente por esto, y luego se le da mucha particularidad a Rafael Ángel Calderón Guardia, y en teoría Calderón Guardia fue el que impulsó todo esto, pero hay otro elemento de fondo. Ok, bueno, Manuel Mora vivía en San José, su familia es de escasos recursos, y resulta que una de sus hermanas era asmática, entonces, en la época donde no hay seguro social. Ustedes se pueden imaginar a nosotros, digamos que somos
hijos de un Estado benefactor, donde todavía necesitamos de la Caja Costarricense del Seguro Social para poder subsistir. Vean el papel de la Caja hoy en día en esta coyuntura, que es muy importante y trascendental. Se puede imaginar una persona asmática a principios del siglo XX, ¿verdad? Con todos los tratamientos que se necesita para poder sobrevivir. Un asmático tiene muchos tratamientos para poder sobrevivir. En este caso, Manuel Mora se va directamente y le pide a un farmacéutico, perdón, a un boticario que le fíe, decimos popularmente, fiar, Ujú, que le dé fiado un cilindro que necesitaba su hermana, y el boticario le dijo que no se lo iba a dar fiado, ¿verdad? Ni nada por el estilo. Entonces, esa noche murió Manuel Alberde, ¿verdad? Por producto del asma. Ahí, de ahí en adelante también es donde Manuel Mora cree que es necesario, digamos, que haya un seguro social tripartito para que, ujú, digamos, para que el Estado pueda funcionar. ¿Por qué tripartito? Donde el Estado paga, paga el patrono y paga el obrero. Pero bueno, ya ustedes ujú. saben, para no ocultarles nada, que el Estado le está debiendo millones de colones a la caja. Nosotros los trabajadores casi nunca le debemos nada. Los patronos sí le deben, porque los patronos posiblemente le han rebajado al obrero, pero nunca lo reportan a la caja. Entonces muchas personas, esto hay que llamar la atención, ¿verdad? En estos jóvenes que ya pronto van adquiriendo más conciencia social, histórica y más pensamiento histórico. Hay que llamar la atención, ¿verdad? Porque muchos trabajadores llegan y no se les reporta las cuotas obrero patronales, y cuando ya sean mayores quieren jubilarse. ¿Y qué pasa? De no aparecen esas cuotas. Entonces ese es un contexto que lleva a las reformas sociales. Luego de esto, ya Manuel Mora empieza, se empapa de todas las teorías comunistas y empieza una lucha por el poder, ¿verdad? Ya posteriormente es diputado y demás, pero principalmente ese es el contexto social, más o menos resumido. Recuerden, gente muy pobre, no hay seguro social, no hay educación universitaria, solo los hijos de los ricos podían estudiar. ¿Por qué? Bueno, porque estudiaban en el siglo XIX en la Universidad de Santo Tomás, algunos, y otros iban fuera de Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, algunos ya en Estados Unidos, y otros iban a estudiar a Europa. Entonces no hay universidad ni nada por el estilo como hoy en día. Donde las universidades públicas, por eso es la importancia de este contexto de reformas sociales, las universidades públicas obtienen un financiamiento del Estado para que la gente, hablemos así, común y corriente, como nosotros, podamos ir a la universidad. Si estuviéramos en otro país, Estados Unidos, por ejemplo, nuestros padres tenían que haber ahorrado prácticamente toda su vida para nosotros ir a la universidad. Acá no, ¿por qué? Porque la universidad trata de becar y darle todo el subsidio necesario al estudiantado. Listo que. Perfecto. Em, ¿Quién fue Rafael Ángel Calderón Guardia? Bueno, Rafael Ángel Cardón Guardia, así en términos más biográficos, perdón, en términos biográficos, sus padres son mexicanos, él estudia eh, en Lovaina, en Bélgica, en una universidad muy famosa, y ahí es donde se empapa de las teorías social cristianas. Entonces, eh, vamos, el social cristianismo, que hoy quedó, que es el Partido de Unidad Social Cristiana, pero no lo vinculen con esas ideas, porque desde la década del 40 o el 30 han cambiado muchísimo, y los representantes del social cristianismo en la actualidad no tienen mucho que ver con el social cristianismo. Entonces, en Europa es donde él trae estas ideas social cristianas, es decir, donde él cree que el Estado tiene que participar de la economía, pero a la vez empapado de estas ideas cristianas del bien, de la igualdad y demás. ¿Qué es lo que dice el cristianismo? Digamos, que todos somos iguales, que todos debemos respetarnos, que debemos de trabajar en equipo para poder sobrevivir. Eso es una base teórica. Y
él va a Europa y en Europa es donde obtiene esa formación social cristiana y luego viene a Costa Rica y llega al poder en 1940, ¿verdad? Y en 1940, bueno, gobierna del 40 al 48. Son dos periodos. Y posteriormente, en 1948, se lanza Teodoro Picado Michelski. Y ahí es donde viene el conflicto que lleva a la guerra del 48. ¿Por qué? Porque a Calderón se le acusaba ya de abuso de poder y demás. Era lo que se decía. Aparece José Figueres Ferrer en la escena, que es de padres catalanes. Y bueno, Calderón Guardia dice que Teodoro Picado Michelski es el que gana. La oposición dice que es Otilio Late Blanco. Y es donde ya se arma, podemos hablar de este zafarrancho llamado la Guerra de 1948, la Guerra Civil del 48, la Revolución del 48 y demás. Algunos teóricos lo que dicen es que no fue ni una guerra, digamos, porque duró como menos de un mes. Lo que fue es un levantamiento, un enfrentamiento partidario, es decir, que partidos políticos se enfrentaron. Ahora, devolvámonos a esta década del 40 para poder aprobar toda la reforma social que Calderón Guardia estaba apuntando, tuvo que unirse con el Partido Comunista, ¿verdad? Principalmente las ideas, todas estas ideas de caja, de universidad, son del Partido Comunista, ¿ok? ¿Qué es lo que hacen? Calderón Guardia, aprovechar también esa coyuntura y hacer una alianza entre el comunismo y se le agregó otro actor muy importante, la Iglesia Católica. Entonces las reformas sociales y todo esto fue impulsado primero por la alianza Caldero Comunista y también por el aporte de la Iglesia Católica. Y es ahí donde ya se empieza un contexto de reforma más amplio, se aprueba la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social. Eso es, digamos, históricamente es magnífico lo que la Caja promueve. La mayoría de nosotros somos hijos de la Caja, porque también nacimos en hospitales de la Caja. No, es reducida la población que nace en hospitales privados y este tipo de cosas. Eh, ahora que se habla de vacunas contra el COVID, por ejemplo, nosotros estamos inmunizados gracias al aporte de la caja, donde desde que nacemos, el primer día nos empiezan a vacunar de todo y para todo, enfermedades que la caja se encargó de erradicar. Y también la salud se empieza a extender de la década de 1940 en adelante. Cuando digo la salud a extender, como una cuestión más política, ¿verdad? Saneamientos, permisos sanitarios, nosotros con una caja para que nos atiendan y la caja también va evolucionando. Es muy, muy importante esta institución. Luego se aprueba la creación de la Universidad de Costa Rica. Ahí siempre está Calderón presente, ¿verdad? Porque es el presidente de turno. Al ser el presidente de turno, lógico que le va a tocar eh, tener gran cuota de participación en esto, pero está aliado con la Iglesia Católica y con el comunismo. Y se aprueba la Universidad de Costa Rica y un código de trabajo súper amplio. El código de trabajo que tenemos hoy en día, que nos sigue protegiendo montones, no es el que se promueve desde un principio. Cuando Figueres toma el poder en el 48 para hacer la constituyente del 49, es decir, la constitución política, eh, este código de trabajo se le hace recortes significativos y hoy en día, producto del COVID, ustedes ven en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Ya está, como estudiantes de primaria, tiene que interesarles algunas cosas. Eh, y se está discutiendo transformar elementos del código de trabajo, como por ejemplo para ampliar la jornada laboral y todo este tipo de cosas que el código de trabajo no lo deja hacer. Y bueno, Rafael Ángel Calderón Guardia sigue gobernando y posteriormente se le acusa que hay desviación de fondos, que es un gobierno muy corrupto y luego Teodoro Picado Michelski seguía en el poder y en teoría era el que iba a seguir con todo este proceso de reforma social, pero bueno, estalla la guerra y luego se le da el poder a, a Otilio Ulate Blanco. Es un personaje muy significativo
Hoy en día un hospital lleva su nombre. Eh, las universidades, por ejemplo, tenían algunas digamos, investigaciones o siguen teniendo investigaciones sobre el papel ideológico de Rafael Ángel Calderón Guardia y todo este tipo de cosas. Es un personaje, podemos decir, importante de la historia costarricense y que aportó muchísimo junto con esta alianza Caldero-comunista y la Iglesia Católica. Muy bien. Hablemos un poco de la unión entre Manuel Mora, que es, sí, el representante del Partido Comunista, del Bloque de Obreros, Monseñor Víctor Manuel Sanabria, que era el representante de la Iglesia, y Rafael Ángel Calderón Guardia, porque algo importante que mencionaste, y tal vez yo desconocía, es que siempre los libros redactan como la cabeza a Calderón Guardia. Entonces, hoy nos estás dando un enfoque diferente donde nos decís que no, que todas esas ideas en realidad estaban construidas desde el Partido Comunista y Calderón Guardia las retoma estando al mando del gobierno, ¿verdad? Y las logran hacer en realidad junto con Monseñor Sanabria, ¿verdad? Que en ese momento el papel de la iglesia ya había cambiado un poco a lo que se veía durante el periodo del liberalismo, ¿verdad? Donde ellos también querían apoderarse económicamente, querían estar en los estatus, ¿verdad? Y en este caso, Monseñor Sanabria, pues las ideas que tenían eran precisamente esto, ayudar al pueblo, ayudar a los necesitados. Y también me gustaría que retomes un poco por qué se da esta alianza, digamos, cuándo es que los partidos con enfoque liberal comienzan a darle la vuelta o no apoyar las ideas de Calderón Guardia en su gobierno, y es por eso que se da esta unión, ¿verdad? Y donde se constituyen todas las reformas que estabas hablando. Ok, bueno, son muchas preguntas en una y vamos a tratar de empezar a enfocarlas, pero bueno, voy a comenzar con algo básico. El país, otra vez les menciono, estaba cansado del liberalismo. Recuerden que los partidos liberales se alzan en Costa Rica desde la década de 1870. Es una década de mucha discordia y demás, ¿verdad? Y luego ya el liberalismo se alza, sigue gobernando durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Pero ¿qué pasa? Se tiene abandonada a la población. Hay sucesos a nivel internacional, la Primera Guerra Mundial en 1914, y la guerra también hace que se entre en una crisis, ¿verdad? En una crisis económica y en una crisis política. 1917, Rusia decide salirse de la guerra. Se sale de la guerra principalmente por lo siguiente. En Rusia estalló la revolución bolchevique. Y la revolución bolchevique es esa revolución que llevó a posteriori a la formación de la Unión Soviética, donde los bolcheviques, que en ruso significan minoría, se alzan con el poder. Y ya en 1922 se funda la URSS, que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Ok? La formación de la URSS va a impactar en todo el mundo. Ideológicamente, muchas personas miraban hacia la URSS y decían, si ellos pudieron rebelarse contra el poder, contra la opresión, contra esos ricos que quieren hacerse más ricos y empobrecer a la población, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Incluido Costa Rica, ¿verdad? Claro, por eso Manuel Mora crea un proyecto que se llama el comunismo a la tica. No necesariamente lo que los soviéticos buscaban, lo teníamos que buscar nosotros. Bueno, viene la revolución, esta revolución que es rusa, que causa mucha influencia, llega hasta nosotros, llega en toda América Latina, pero viene un periodo clave que hay que poner atención, ¿verdad, muchachos y muchachas? Que es la crisis económica de 1929. Una crisis que parte al mundo, ¿verdad? Que el mundo pasa por periodos de hambre inmensos. Muchos, sin fin o afán, ¿verdad? De ser alarmista, creen que nosotros podríamos estar a las puertas de una crisis como la de 1929. Esta crisis de 1929 hace lo mismo que hoy en día. Nos estamos dando cuenta
que los ricos se hicieron cada vez más ricos y que no les gusta pagar impuestos y que la mayoría de impuestos cae sobre los hombros de quienes, de nosotros, los más, en este caso hoy hay clase media, clase baja. En Costa Rica existen empresas multimillonarias que no pagan impuestos. Si nos devolvemos un poquito en Costa Rica, en 1914, en la escena de 1914, que ya lo habíamos discutido, se empiezan a aprobar un montón de reformas por parte de Alfredo González Flores para que los ricos paguen como ricos y los pobres paguen como pobres. Pero a nivel mundial, la situación sigue siendo que los pobres pagan como ricos y los ricos pagan como pobres, porque no pagan impuestos. Entonces, tal vez ya no voy a meterme más en esto porque puede sonar alarmista y se puede provocar algún problema, pero inclusive hay una televisora a nivel nacional multimillonaria que paga 100,000 colones de impuestos al año. ¿Ok? 100,000 colones de impuestos al año. Es decir, que la profesora y yo pagamos más impuestos de lo que esa televisora, haciendo millones de millones, paga al año. ¿Ok? Ese es el contexto de 1929. Entonces, ¿qué pasa con la gente? La gente, bueno, hay un crack, se viene la quiebra de la bolsa de valores y el mundo entra en default. Algunos ya están hablando que Costa Rica podría entrar en default reciente o cercanamente. Y bueno, el mundo entró en default y todo cayó. Y en Costa Rica la pobreza se disparó en 1929 impresionantemente. Entonces, ¿qué pasa? La gente necesita una respuesta. Y la respuesta la va teniendo ¿en quién? En los partidos de este tipo, digamos como el Partido Comunista, donde ya venía trabajando desde mucho tiempo como vanguardia popular y demás. Y bueno, venía trabajando y hay muchos obreros que ya están alineados, empiezan a formar sindicatos y lo que se hace, digamos, es un movimiento y un bloque de lucha, ese bloque de obreros, ¿verdad? Que la profesora Carol mencionaba. Y a posteriori, bueno, ¿qué sucede? Esto hace que haya mucha presión popular y que el gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia acceda a esa presión popular. Esa presión popular donde se dice, sí, hay que aprobar las garantías, hay que aprobar las reformas sociales, hay que aprobar la caja, hay que aprobar toda esta reforma que fue magnífica para la década del 40. Cuando digo magnífica me refiero a toda la proyección social que esto implicó. Hoy en día estamos frente a este computador hablando y dando una clase producto de la reforma social. Si las universidades estatales no hubieran existido, ni la profesora ni yo pudiéramos haber estado en esta charla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ascenso social que hacen las garantías es, bueno, la universidad tiene que proyectarnos un poco más allá. Aparece otro actor, que es la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica es un instrumento ideológico sumamente poderoso. Todas las iglesias. Pero recuerden que en Costa Rica, en la década del 40, la Iglesia Católica es la que tiene la mayor cantidad de gente. Las otras iglesias todavía no habían llegado. Las iglesias cristianas, protestantes y demás. Y es el momento donde dentro de la iglesia se empieza a hablar de política. Vean qué interesante. Entonces, aquellos sacerdotes que empiezan a hablar de política hace que la gente, ¿verdad? Que la gente se una en masa. Si un sacerdote, vamos a ver, le dice al feligrés el domingo que lo más importante es votar por X partido, ¿a quién le van a creer más? Digamos, los feligreses, al sacerdote o tal vez a una campaña política en televisión, ¿no? Le van a creer al sacerdote. Entonces, por eso fue que el movimiento tuvo tanto apoyo. Y después de 1948, ¿qué pasa con la Iglesia Católica? Se le dice, nunca más va a participar en política. Pero hoy vemos otro actor
trascendental que son los partidos evangélicos en política. Es un fenómeno de mucho cuidado. Aquí no me estoy refiriendo a quien sea católico, quien sea cristiano. Me estoy refiriendo a lo que esos partidos pueden hacer con ideas muy conservadoras. En este momento, Monseñor Sanabria, en la década del 40, es un tipo que tiene ideas muy bien centradas. Claro, algunas tal vez no iban de acuerdo a lo que yo pudiera creer en este momento, pero el tipo hace que la gente se una y que apoyen todo este movimiento social. Pero hay otro actor que está ahí un poco receloso, que es Figueres. Entonces Figueres ya ha sido expulsado de Costa Rica, luego retorna y es donde se arma todo este burumbum de la guerra del 48. ¿Ok? Bueno, el otro actor, que sería Manuel Mora, decide aliarse con el Partido Común, con el Partido el Republicano, y posteriormente se hace esta alianza Caldero Comunista y se forman las garantías sociales. Muy bien, hablemos de hechos históricos en la creación de la UCR, de la Caja, del Código, su motivo, ¿verdad? Que era más que todo apoyar a la clase obrera, pero tal vez ellos desconocen un poco cuál es la trascendencia histórica, o sea, qué implica actualmente tener esto, y tal vez para ellos es común escuchar de la UCR, que muchos me han respondido en una pregunta que les dice que para ellos perciben que es muy difícil entrar a la UCR, ¿verdad? O bien la caja, que es algo que estamos familiarizados, ir a Levi's cuando alguien está enfermo o al hospital, pero escuchamos poco de lo que es el código de trabajo y de las garantías sociales, pero tienen un aspecto sumamente importante todavía en la actualidad. Entonces hablemos de la trascendencia histórica de estas 4 reformas que se dieron en este periodo. Ok, bueno, comencemos con la Caja Costarricense del Seguro Social. La Caja hace que el índice de vida de la población aumente radicalmente. Digamos que un promedio de vida de 60 años es superado hoy en día con 75 años por los hombres y 77 años por las mujeres. En promedio eso es lo que vivimos en Costa Rica. Es altísimo en comparación de otros países. En la década de 1880, 1890, con el liberalismo, lo que vivía la gente en promedio era como 50 años. Ahora, ¿qué es lo que hace la Caja? Es un apoyo global muy importante para el país. Tiene BAIS en todos los lugares, CAIS, hospitales, centros especializados, centros inclusive de investigación. Entonces, hace que el sistema de salud sea uno de los mejores de todo el mundo. No es que estamos hablando de, de Centroamérica o Latinoamérica, sino es uno de los mejores sistemas de salud. Claro, hay problemáticas, como todo, es una institución burocrática y su entramado ha hecho que sea muy difícil en algunos casos aligerar las listas de espera, pero no es lo mismo la población que teníamos hace 50 años a la que tenemos hoy en día y todos demandamos de la caja. ¿Eso qué quiere decir? Que en algún momento podemos ir a un doctor privado, pero la caja siempre está ahí porque si nos tienen que operar a corazón abierto, por ejemplo, si tenemos enfermedades que han crecido mucho, como la diabetes, el cáncer y todo este tipo de enfermedades, la caja es el que hace el mayor apoyo, ¿verdad? En cuanto a medicamentos carísimos, algunos que la caja puede costear y otros que la caja solo que sea, digamos, impulsada por algún recurso de amparo puede costear algunos medicamentos, porque hay unos que son carísimos. Sigue siendo una institución, ¿verdad?, para el beneficio social. La mayoría de personas hemos estado en sus instituciones. Los medicamentos que usan son de muy buena calidad, aunque la gente dice, voy a Levi's y solo me dan acetaminofén, por ejemplo. Lo que pasa es que este compuesto lo tienen prácticamente todas las pastillas. Si yo voy al doctor privado, en lugar de mandarme acetaminofén, me manda cataflán. Pero el cataflán tiene los mismos compuestos. Y muchos medicamentos, al igual que los antibióticos, solo hay 7 familias de antibióticos en todo el mundo. Entonces, por eso, el mismo antibiótico que le da la caja en unas pastillitas que no son muy llamativas, pongan atención a esto, se las venden en la farmacia en una caja muy chiva,
con pastillas un poco más llamativas para que yo como paciente crea, sí, me voy a curar con estas y con las cajas no, tal vez la de la caja son mejores, que es lo que ha hecho invertir en medicamentos de calidad. Principalmente ¿para qué? Para que la gente pueda tener un sistema de salud universal. En la caja a nadie le pueden negar la atención. Si no tenemos seguro social, la caja nos puede atender. Lógico que nos va a cobrar 50% menos que nos va a cobrar una institución privada, pero es un sistema universal. Por eso se trata que todo el mundo pague su seguro de una u otra forma, de acuerdo a su estrato social y que, digamos, entendamos que la caja no se financia solo por nosotros, se financia por el Estado y por el aporte de los patronos también. Es un sistema tripartito de cargas sociales. Ok, esto con la caja sigue siendo trascendental para mantener el sistema de salud y que nos mantiene saludables, ¿verdad? Creemos, no, es que yo nunca he ido a la caja, dice alguna persona, por ejemplo. Es que mi papá o mi mamá nunca me ha llevado, pero nacieron en la caja. Desde que nacieron los tuvieron que llevar a control obligatorio, a un control prenatal obligatorio y a un control ya de posparto obligatorio. Y desde que nacieron en un hospital público y con un montón de refuerzos de vacunas y demás que no, ni saben que las tienen, por ejemplo. Pues, si mi papá, si yo tengo 10 años, 12 años, si mi papá o mi mamá no me dice que me vacunaron de tal cosa, yo no lo sé, entonces creo que nunca he ido a la caja. Pero desde que nací, esa familia de vacunas son obligatorias para poder subsistir, si no la mayoría de nosotros ya hubiéramos muerto. Así de sencillo, ya hubiéramos muerto. ¿Por qué? Porque somos cuerpos inmunizados desarrollados socialmente. Vean la importancia, porque hoy en día estamos en casa. ¿Por qué nos metieron a la casa obligadamente, verdad? Algunos porque necesitamos hacerlos y otros no quieren estar en la casa. Nos metieron a la casa porque no nos han podido inmunizar. Y un simple virus, simple porque ni lo vemos al ojo humano, anda matando a todo el mundo y no estamos inmunizados. Por eso la gente está corriendo por la vacuna. ¿Para qué? Para meternos otra inmunización y poder seguir viviendo más años. Y toda esa inmunización es producto digamos, del apoyo de la caja, la Universidad de Costa Rica. Ok, veamos lo primero, veamos su función social. La Universidad de Costa Rica no es solo un centro donde se imparten clases. La Universidad de Costa Rica es un centro de investigación. Uno de los primeros medicamentos a nivel mundial contra el COVID, no para eliminarlo, ¿verdad? Mm, No para curarlo definitivamente, sino para ayudar a los pacientes, fue hecho en la Universidad de Costa Rica, en el Clodomiro Picado, que es un centro de investigación que está en Coronado, que pertenece a la Universidad de Costa Rica. Ahí se desarrolló uno de los primeros medicamentos para ayudarle a los pacientes COVID a que puedan sobrevivir, ¿verdad? Que puedan luchar. Algo así como cuando yo tengo una gripa común y corriente y voy y compro Tapsin Noche, eso me va a ayudar a sobrevivir. Recuerden que las gripes y todo este tipo de cosas las trajeron los españoles y una simple gripe como la que hoy nos genera un resfriado de 3 días, en la época colonial mataba a cientos de personas. Hoy en día este otro coronavirus se convirtió en un virus muy potente y necesitamos inmunizar a la gente. ¿Ok? La caja toma, digamos, hay una alianza, ¿verdad? La Universidad de Costa Rica le da los medicamentos, la caja los va a distribuir y demás. Pero no solo es en investigación en salud, investigación social, sociología, antropología, arqueología, historia. Tiene una facultad de educación impresionante donde se investiga sobre educación, donde se investiga sobre orientación, sobre primera infancia y otro montón de cosas. Es una universidad que se ha extendido hoy en día, recientemente el año pasado, o este año, ahorita no preciso bien la fecha, se fundó un nuevo recinto, que es el recinto de Golfito, entonces ya se va a dotar con todo lo que la universidad necesita. Está la sede de Occidente,
en San Ramón, está en Paraíso, donde La van del Atlántico, que está a... cerca, incluso queda entre la precisión entre Paraíso y rumbo a Orosi. Ok, imagínate. Entonces, tenemos ese montón de sedes que también se dedican a lo que creemos que es una universidad, a dar clases, por ejemplo. Entonces, ¿es difícil el acceso? Bueno, vamos a ver. En parte sí, en parte no. Hoy en día, la Universidad de Costa Rica tiene que avanzar un poco más a admisiones estratificadas. ¿Eso qué quiere decir? Que por estrato social yo pueda ingresar a la universidad. Es lo que hizo la Universidad Nacional, donde estudió la profesora y estudié yo. ¿Ok? Hoy en día la Universidad Nacional tiene un sistema de estratos. Es decir, los chicos de colegios privados compiten con colegios privados, los de colegios públicos con colegios públicos, los colegios públicos de zonas más marginales, podemos decir económicamente hablando, con esos también van a competir. Entonces, ¿eso qué hace? Que ese sistema sea más equitativo. La UCR tiene que avanzar hacia este tipo de cosas. Es una universidad impresionante, la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Es la más grande, tiene como el 60% del presupuesto de funcionamiento. Y luego sigue el TEC, la UNA, la UNED, que funcionan con un 40% restante. La Universidad de Costa Rica es gigantesca, pero es una universidad de altísima calidad. A nivel mundial se encuentra entre las mejores. Nuestras universidades se encuentran en el ranking de las 800 mejores universidades del mundo. Puede sonar que, pero competir en 800, no estamos hablando de 800 del mundo donde hay más de 140 países. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuántas universidades hay? Son miles de universidades las que hay en el mundo, pero estamos todas las universidades, bueno, principalmente la UNA, la UCR y el TEC, bueno, la UNED también. Ahorita no preciso la UNED en qué ranking está, pero el resto están dentro de las mejores 800 del mundo. ¿Y de dónde viene esto? De esa idea que tenía Manuel Mora, por ejemplo, en la década del 40, de crear una universidad. Cuando Manuel Mora se imagina crear la creación de la universidad, que luego es apoyada por Juan Guardia, como ya sabemos, nunca se iban a imaginar que íbamos a estar en los rankings mundiales de las mejores universidades. ¿Ok? Vean lo importante. Ahora, ¿es difícil? Bueno, pues que sea difícil. Nada más que el sistema de educación es un sistema que necesita estar fortalecido. Hoy en día, desde la Asamblea Legislativa están hablando de quitarles presupuestos y demás, y se refugian en algunas cosas para que le presten atención. Se refugian en lo siguiente. En teoría, los profesores de las universidades ganan mucho, ¿ok? Son los que se están llevando el presupuesto. Hay estudios que dicen que hay un porcentaje reducido que sí tiene salarios muy altos, que, ¿verdad? Que no tienen que ser tan altos, pero la mayor cantidad de profesores son interinos que ganan poco y que producen mucho. Esto lo están debatiendo, ¿verdad? Porque quieren quitar presupuestos, crisis, eliminar presupuestos. Pero Costa Rica siempre ha invertido en dos cosas. Uno, salud y educación. Entonces, no podemos invertir solo en salud y no invertir en educación, porque después de que pase la pandemia, vamos a tener una sociedad aún más empobrecida. Este sistema educativo, bueno, ¿cómo ingreso yo? Hay que estudiar, digamos, bastante. No necesariamente es un estudio al estilo memorístico, sino comprensivo, porque cuando van a llegar a hacer un examen para ingresar a la universidad, no necesariamente van a creer, por ejemplo, que les van a preguntar cosas de memoria o ese tipo. No tiene nada que ver. Es un examen totalmente distinto, pero sí hay que, en el cole hay que llevar buenas notas para poder tener un apoyo cuantitativo y académico para poder ingresar a cualquiera de las universidades nuestras, que son muy importantes. Ahora, no sé, Carlos, si falta alguna otra cuestión de esa pregunta. Eh, lo del Código de Trabajo y las garantías sociales. Bueno, y el código de Tal vez trabajo, lo que ellos menos conocen. el código de trabajo ni para qué. Todos somos trabajadores, somos obreros y hay un código que nos dice qué hacer y qué no hacer y cómo protegernos. En este caso, la protección
La protección principalmente es hacia accidentes, hacia maltratos de los patronos, que antes de 1940 no existía. Los patronos hacían lo que le daba la gana con sus trabajadores. En algunas fincas, bueno, en Orosi hubo fincas de este tipo, se pagaba con boletos de café, por ejemplo. Eso es ilegal, el Código de Trabajo lo sancionó, eso no se puede hacer. El Código de Trabajo es aquel que nos protege y también nos dice nuestros deberes como trabajadores y le dice a los patronos todos los derechos que tenemos. Se pueden imaginar a ustedes, tal vez a un patrono que les gusta explotar a sus empleados si no existiera el código de trabajo. Primero, no le pagaría vacaciones, porque un trabajador antes de 1940, una vacación, ese término no existía en la cabeza, no existía. El descanso no existía. Posteriormente, el aguinaldo que se aprueba en la década del 50. Ya ustedes ahorita empiezan a escuchar y presten atención. No hay plata para los aguinaldos, no tenemos plata para los aguinaldos y todo este tipo de cosas. No podemos pagarle a los obreros aguinaldos y muchos patronos, con tal de no pagar aguinaldos, van a hacer todo lo posible. El Código de Trabajo nos protege de todo ese tipo de cosas. Nos dice, todo trabajador tiene, todo empleado tiene que asegurarnos. Pero el seguro, recuerden que es tripartito. Entonces, si el patrón no puede decir, es que las cargas sociales me están matando, bueno, tal vez lo pueda decir. Pero recuerde, si a mí me quita plata el patrono, él tiene que poner plata también, cargas sociales. Y el Código de Trabajo protege todo esto. Y donde vienen muchas garantías, ¿verdad? Estas garantías sociales reflejadas en cuanto a movilidad, en derecho a la protesta, en derecho a la huelga, que hoy en día nos regularon ya en la Asamblea Legislativa. Todo este tipo de garantías sociales hacen que podamos vivir en una sociedad un poco más democrática. Para ir finalizando, Robert, Ujú. ahondemos un poco más en el ámbito económico durante las reformas sociales, porque este es un aspecto que de hecho yo tenía pendiente de estudiar con mis estudiantes y lo mencionaste muy rápidamente anteriormente, cuando hablabas de que luego de que termina el periodo de Calderón Guardia, entra Teodoro Picado, que es el sucesor, ¿verdad? De ahí se comienzan a dar una serie de conflictos, ¿verdad? Y es cuando entra la guerra que conocemos aquí, ¿verdad? En 1948. Pero expliquemos un poco más cómo fue el ámbito económico durante estas reformas sociales. ¿Realmente se dio o si es como acusaban de que hubo mucho desfalco, corrupción y demás? Vamos a ver. Sí, sí hay sucesos. La política es corrupta por sí sola. Claro que puede ser que algún político se haya librado de la corrupción, pero es muy corrupta la política, sigue siendo en la actualidad. Inclusive ayer en las noticias salió lo del viaje del presidente en helicóptero. Ok, eh, se está haciendo una investigación a ver si hay corrupción política, de dónde vienen los fondos. Lógico, si va a pasear con sus fondos, no está mal. Pero es una bofetada también para la mayor cantidad de gente que la está viendo muy fea. Es decir, el presidente se va a pasear, gasta eh, plata en helicópteros, una factura de casi $1,500, mientras hay gente que está viviendo con 80,000 colones al mes. Entonces tiene que hacerlo de perfil bajo, se hubiera ido a pasear de perfil bajo. Ahora, esto no quiere decir que él está haciendo algo corrupto, ¿no? Porque lo pagó con su dinero. Y se está investigando a ver si hay alguna dádiva y todo este tipo de cosas. Bueno, ¿qué viene al respecto de esto? Que hay mucha corrupción en política. Si ustedes dan una mirada a la Asamblea Legislativa, la mayoría de diputados no trabajan por el pueblo y para el pueblo, trabajan para ellos, para sus empresas y las empresas de sus amigos. Ya por sí sola es corrupción política, eso, porque no están gobernando para el pueblo, gobiernan para un grupo. Peor aún los partidos evangélicos que gobiernan para un grupo religioso. ¿Ok? Ahora, esta reflexión nos lleva a que, como Carlos dice, ¿verdad? La corrupción, sí hubo mucha corrupción en la década del 40, pero recuerde que estamos saliendo de una depresión económica. Entonces la gente no tiene posibilidades de cómo subsistir. Y es donde las garantías sociales agarran un poco del Estado y empiezan a redistribuir la riqueza. No es que empiezan a dar plata, no. La reforma social ayuda, la caja ayuda,
ya no voy a tener que ir a pagar el medicamento, la caja me atiende. La Universidad de Costa Rica le permitió al hijo del obrero, del carpintero, ser médico, abogado, maestro. Anteriormente, solo el hijo del rico podía ser doctor. ¿Y qué es lo que hace la Universidad de Costa Rica? Impulsó una gran clase media. Nuevos profesionales, nuevos abogados, profesiones liberales y todo este tipo de profesiones que se arman con la Universidad de Costa Rica, y esto posibilita que gente tenga ingresos para tener casa y demás, y la economía empieza a crecer. Pero venimos saliendo de una depresión económica de 10 años, de 1929 a 1939. Es una crisis de, de mucha escasez. Es una crisis bastante ahondada. Luego llegan las reformas sociales y no es que todo va a cambiar y va a ser maravilloso. Hay que empezar a ver los frutos con el paso de los años, las décadas. Hoy en día vemos frutos de las reformas sociales. Manuel Mora, Calderón Guardia, no lo pudieron ver al instante. Tuvieron que pasar décadas para ver algunos beneficios, ¿no? de estas reformas sociales. No fueron al instante. La situación económica es bastante adversa ahora. Por, pero ¿qué sucede? Después de 1949 se cambia el modelo económico. El café va perdiendo protagonismo poco a poco, ¿verdad? Y empieza a desarrollarse un estado industrial. El Estado invierte en industria, pero también empiezan a crecer otras industrias de capital privado. Llegan industrias en la década del 70 y el 80 que van a ser bastante importantes para la historia costarricense. Es decir, tienen que pasar épocas para ver cambios económicos y que veamos un apoyo económico diferente al que se tenía anteriormente, que era una pobreza extrema. Luego la caja va colaborando, la gente se vuelve más saludable, la gente se vuelve con cosas tan simples, digamos, la caja se encargó de que en la mayoría de nosotros tuviéramos una salud dental adecuada. La gente antes prácticamente se moría de dolores de dientes, de muelas, iban, se sacaban los dientes, se ponían, ¿cómo se llama? Dientes postizos, ese tipo de cosas la caja lo eliminó, digamos, porque la gente ya fue al dentista y otro tipo de elementos que se necesitaban con anterioridad. 60, 70, digamos que entramos en un auge económico bastante bueno, pero finales de los 70 se viene una crisis impresionante producto de la crisis del petróleo, donde los precios del petróleo subieron a nivel mundial y donde el Estado quedó otra vez en default, más o menos como estamos hoy en día. 78 al 82 la gente no tenía nada, no tenía comida, tenían que hacer fila en los estancos, que era una figura de venta que existía, que estos chicos y chicas ni lo vieron en pintura o lo han visto. Tal vez si un abuelo o un papá les ha contado, pero es ahí donde, por ejemplo, el Estado tiene que empezar a revertir y a correr para salvar a Costa Rica de una crisis más grande. Luego, 90s, 2000 más o menos, y ahorita viene esta otra crisis del COVID que pondrá en jaque al país y a sus instituciones y al Estado Social de Derecho también. Listo. Muy bien. La última pregunta. Hablabas de, pues decir la contrariedad que tenía este personaje que comenzó a entrar en la parte social y política, que es Figueres, ¿verdad? Que tal vez muchos lo recuerdan por el hijo y que actualmente todavía figura, ¿verdad? Estamos hablando en este caso del papá, que fue cuando entró la guerra, ¿verdad? ¿Cómo es que se dio esa posición y que se podría decir que ya en ese momento se termina lo que es el periodo de las reformas sociales que se había comenzado a dar y Costa Rica inicia un nuevo proceso? Bueno, Figueres, recuerda que les decía que era un empleado, un hijo de catalanes, llegó al país. Su padre, que se llamaba Mariano Figueres, compra tierras aquí cerca de donde estoy yo ubicado en este momento, en la zona de Los Santos, Corralillo, esos lugares de Cartago. Posteriormente, él
compra muchas tierras, aquí ya cerquísimo, un pueblo que se llama La Lucha, y se convierte en un empresario agrícola. Figueres no es un empresario cafetalero, pero empieza a ganar poder, luego empieza a participar en medios de comunicación y se convierte en un personaje contestatario, ¿verdad? Al calderonismo, al comunismo y demás. Pero tiene una visión, es un estadista también, no como otros. Cuando digo estadista, que pensó en el Estado como una institución que podría beneficiar. Producto de Figueres se crea el ICE y otras instituciones al final. Llega y trata, digamos, de que se le dé mayor auge a otras actividades agrícolas. Por eso es que su empresa crece tanto, la empresa Fideca, Fibras de Centroamérica. Y por acá tiene como 600 hectáreas, es una finca impresionante, donde sembraba madera, cabuya, fibras sintéticas, pero empieza a participar de lleno en la economía nacional, en todas las decisiones económicas. La guerra del 48 le da el poder para ser presidente como 3 veces y también para influir en la economía nacional. Ese es Figueres, ¿verdad? Luego, cosa muy importante, en la década del 70 impulsó la creación de la UNED, de la UNA, el Tecnológico, también la creación del Instituto Nacional de Aprendizaje. Es un tipo, digamos, que no podríamos ubicarlo de un liberal clásico, pero tampoco es un socialista. Tiene ideas más, Figueres sí era, podríamos decir, socialdemócrata. ¿Qué quiere decir la socialdemocracia? La socialdemocracia quiere decir lo siguiente: puede existir libertad capitalista, pero el Estado tiene que intervenir en lo social, en lo que llamaríamos la socialdemocracia. Y Figueres se ubica en esa tendencia. Luego crea el Partido de Liberación Nacional con otro conjunto de intelectuales y es el partido que lo lleva al poder. Liberación Nacional de hoy no tiene ni la mínima parte de lo que fue Liberación Nacional de Figueres. Y es un personaje contestatario, opuesto, con sus particularidades a la hora de hablar, más inteligente que el hijo, claro está, que José María Figueres Ferrer y que los otros hijos. Decían que Mariano, su hijo, Mariano Figueres, que llamaba igual a su abuelo, podría ser muy parecido a la línea que tenía Figueres. Era un tipo muy inteligente también. Ese es Figueres en resumen, porque podríamos hacer otra charla solo de Figueres, ¿verdad? Como tal. Ok, pues damos el cierre de estas preguntas, quedando en síntesis, ¿verdad? Que no es Calderón Guardia el que impulsa todas las reformas, sino que él lo que hace es retomar lo que ya traía en ideas el Partido Comunista y que tal vez por no tener apoyo político ni demás, pues no había podido realizar en plenitud, ¿verdad? Luego que se dan todas estas reformas, termina el periodo de Calderón Guardia, entra Teodoro Picado, dura un par de años, entra Figueres, que era lo que me estábamos comentando, comienzan a bombardear un poco, hablar de la parte económica, que no le habían dado tanto apoyo y demás, se da la guerra del 48 y luego se dan esos avances, que era lo que estabas mencionando, para que a ellos les quede un contexto amplio, ¿verdad? De todo Okay. lo que se da. Listo. Sí, digamos que ese es más o menos el resumen. Sí. Ahí, recuerden que después de Calderón, más bien después de la guerra del 48, llega Otilio Late Blanco, porque en teoría era el que había ganado junto con Teodoro Picado, ¿verdad? Michelski, que decían que, digamos, había ganado Calderón de nuevo, perdón, y Teodoro Picado, perdón, Ulate decía que él era el que había ganado, y luego viene toda la constituyente, que son 18 meses que gobierna Figueres de facto, en 48 hasta el 49, y luego se le da el poder a Otilio Ulate Blanco y comienza otra época del Estado que se llama el Estado empresario, el Estado patriarcal, que me imagino que ustedes van a estudiar más adelante. Perfecto. Bueno, Roberto, yo te agradezco muchísimo el espacio, tu tiempo, siempre es muy valioso y yo sé que este tipo de entrevistas también para mis estudiantes es fundamental porque, como lo hablamos la vez anterior,
entender y comprender la historia de Costa Rica de manera Ujú. integral es fundamental para el papel que nosotros actualmente podemos hacer como ciudadanos y ciudadanas. Entonces, de Ujú. verdad que muchísimas gracias por todos los aportes. Ok, con muchísimo gusto y bueno, ya usted sabe que cualquier otra información o entrevista estamos para eso. Muchas gracias.